Richard Serrano, quien es músico, es pastor bautista y educador teológico venezolano. Ha sido pastor por más de 30 años, fue decano entre el 2000 y el 2007 y rector del Seminario Bautista Venezuela entre el 2007 y el 2017. Es director de Educación Teológica de la Unión Bautista Latinoamericana. Está escribiendo su tesis para el doctorado en Filosofía de la Educación Teológica en el Seminario Teológico Centroamericano CETECA. Es asesor de teología de Tilman para América Latina y el Caribe. Desde enero del año 2022 vive con su familia en Medellín, Colombia. Hoy nos va a acompañar con su conferencia Teología y Acompañamiento Pastoral con la Niñez Inmigrante. Te escuchamos, querido Richard. Puedes habilitar tu micrófono y vamos a tener 20 minutos de conferencia y después un espacio para preguntas después de la segunda presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Yair. Me complace mucho ver a amigas y amigos acá conectados. Gracias por acompañarnos en este grupo. Esta consulta explora algunas perspectivas teológicas y pastorales sobre niñez, juventud, adultez, ancianidad en América Latina. Mi presentación girará en torno a la niñez migrante. Intentaré proporcionar algunas pistas bíblico-teológicas para una pastoral de acompañamiento a este segmento. Por un lado, trataré de resignificar la dimensión emocional y humana del drama que vive la niñez migrante. Y por el otro lado, derivar algunas implicaciones pastorales o para una pastoral necesaria. Lo haré por medio de un diálogo entre algunas ideas propuestas por Joseba Achotegui, ya les diré de quién se trata, respecto al síndrome del migrante con estrés crónico y múltiple o síndrome de Ulises, y eso dialogando con algunas referencias o categorías bíblico-teológicas de la migración. Mi abordaje entonces será teológico-pastoral. Si entendemos que la teología media entre una matriz cultural y el significado de la fe, lo que queremos encontrar es entonces cómo la fe cristiana proporciona significado y orientación en medio de esta realidad cultural que llamamos migración. La movilidad humana está en el tapete de los principales temas de interés en la actualidad. Eso no tiene duda, no hay discusión al respecto. Sin embargo, las referencias al fenómeno con frecuencia se centran en los datos demográficos y las variables socioeconómicas. A lo sumo, patinan en las consideraciones legales e ideológicas. Pero la dimensión humana y emocional no recibe la misma atención. Por el contrario, tiende a ser descuidada, y acá ya se asoma un desafío contextual y pastoral: los abordajes, la manera en que se abordan los temas contextuales. Lo que he dado a llamar como la datificación del fenómeno termina deshumanizando la movilidad humana, es decir, posponiendo el hecho de que en el fondo de lo que se trata todo esto principalmente es de personas concretas, con realidades concretas, de vidas que poseen dignidad, sienten y aspiran. Y entre estos seres humanos destacamos la manera en que la niñez experimenta la movilidad humana. Aquí está otro desafío: la narrativa deshumanizante de la movilidad humana. Los datos tienen su valor, hay que decirlo, pero por sí solos no dicen mucho. La migración no se agota con números, solo indagando cuántos son los que están tocando la puerta, como decía Zygmunt Bauman. Es necesario detenerse a pensar en quiénes son y bajo cuáles circunstancias están llegando. José Bachotegui es un psiquiatra y psicoterapeuta español. Ejerce como profesor titular de la Universidad de Barcelona. Es secretario general de la sección de Psiquiatría Transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Participa en varios proyectos nacionales e internacionales de atención psicológica y social a migrantes. Ha realizado numerosas investigaciones. Dos particularmente me gustan. A ver si tengo en la mano alguna para mostrarles, ya veré. Pero el síndrome de Ulises, de donde tomo las ideas con las que quiero dialogar con ustedes, y otra que se llama Inteligencia Migratoria. Él tiene un blog de salud mental que recomiendo mucho.
Estoy diciendo entonces que la datificación deshumaniza y ahí tenemos otro desafío. Tomar en cuenta la dimensión emocional y humana siempre exigirá más a la sociedad y a la iglesia, más empatía, ponerse en el pellejo de ese niño y de esa niña, mirar a los ojos a la niñez migrante, escuchar historias crudas de esos niños. Aquí podríamos contar muchas cosas de las que nos hemos enterado y las que hemos tenido que acompañar que involucran a niñez migrante. Ser interpelados y abrirse a otros mundos y posibilidades por la vivencia de la niñez. Evidentemente estas son cosas que perturban, demandan ejercicio de valoración y respuesta, y ya no solo de opiniones. Como dice José Bachotegui, los números producen menos ansiedad que las miradas. Hay algo más profundo en esto, porque el abordaje datificado es apenas la punta del iceberg de la migración actual. Emigrar hoy para millones de personas es un proceso que comporta unos niveles de estrés tan intensos que superan la capacidad de adaptación de los seres humanos. Escuchen lo que estoy diciendo. Ha habido migratoria desde siempre, migración desde siempre, pero hacerlo hoy por unas dinámicas globales y otras consideraciones que asomaremos luego, se ha convertido en un proceso de demanda tan intensa que supera la capacidad de adaptación de los seres humanos. Esto están diciendo los especialistas de la conducta. Estas personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes, están expuestas a padecer, como he dicho, lo que se conoce como el síndrome de migrante con estrés crónico y múltiple o síndrome de Ulises. Usaremos este término por ser más corto y sencillo. El síndrome de Ulises es un cuadro de intenso estrés y duelo relacionado con padecer a causa de la migración dificultades relevantes que se expresan en forma de miedo, tristeza y molestias psicosomáticas. José Bachotegui acuñó este término en 2002, haciendo alusión al héroe griego que padeció sucesivas adversidades lejos de su tierra y de su hogar, y particularmente en los intentos de regresar a casa. Bachotegui precisa que el síndrome de Ulises no solo afecta a los niños, sino que estos los padecen en peores condiciones. ¿Por qué? Porque en el proceso que están viviendo son desestructurados, se rompe la familia, que para el niño es fundamental. A diferencia del adulto, que ya tiene un yo más formado y elaborado, el niño necesita de ese entorno que se ha fracturado. Continúa aquí entonces diciendo que hace 4.000 años aproximadamente otras civilizaciones parecieron ser más sensibles al dolor de las personas venidas de otras tierras, al punto de plasmar en la figura de Ulises el mito imborrable del desplazado, el viajero que no logra llegar a su destino y naufraga una y otra vez a la soledad, el miedo y la adversidad. Tal parece haber sido el caso de los griegos. Una sociedad como la nuestra, obsesionada por los datos y las diatribas, más que por la humanidad, se resiste a mirar a las personas e implicarse en sus realidades. Y nosotros podríamos entender por qué ocurre eso. Si hacemos una historia del pensamiento occidental, nos vamos a dar cuenta por qué nuestra sociedad prefiere quedarse en datos, en diatribas, en lugar de un acercamiento más humanizado. Es típico de la modernidad, o si se quiere, de la modernidad líquida, como dice el mismo Bauman. Lo contradictorio es ver las comunidades cristianas llamadas a responder a estas realidades de su entorno, más desde el modelo de Jesús y del Evangelio, que le sigan el juego a una cultura que sutil o abiertamente se ha propuesto deshumanizar todo. No hay que salir de la cultura para cumplir la misión, pero sí hay que atravesar la cultura por los valores de Jesús para actualizar en cada generación nuestra identidad y misión como iglesia, como pueblo de Dios. Diré algunas cosas de Homero, la Odisea y Ulises para ver por qué Bachotegui toma esta figura para trabajarla y proponernos un acercamiento desde la dimensión emocional y humana. Ustedes saben que Homero es tenido como el más grande de los poetas de la Grecia antigua. No se sabe con certeza cómo ni dónde vivió. Se le terminó al final de sus días llamando el bardo ciego porque parece que termina ciego. Puede que vivió en el siglo VIII antes de Jesucristo. Y era un bardo. ¿Qué era un bardo? Una persona que iba de ciudad en ciudad cantando poemas largos, pero no eran solo poemas largos.
Eran poemas que hablaban de las hazañas de los pueblos, en este caso de Grecia, y hazañas de personas claves de la cultura. Aquí me hizo pensar que es una obra elaborada similarmente a Lucas Hechos, porque Lucas es el evangelio que habla del personaje, en este caso el nuevo Adán para nosotros, que inicia una nueva humanidad, y Hechos es el libro que habla de un pueblo, de una comunidad que es la nueva alianza, el nuevo pueblo que ha sido enviado con visión transformadora. A Homero se le atribuyen básicamente dos grandes epopeyas, que son la Ilíada y la Odisea. Y la Ilíada precisamente toca el heroísmo de los príncipes griegos que van y sitian finalmente a Troya, y la Odisea particularmente es una vez que se vence o se sitia a Troya, los príncipes griegos tienen que regresar a sus países, entre esos Odiseo o Ulises. Valga decir que a veces pensamos que la novela Odisea tiene que ver con situaciones de peligro y desventura, y decimos es una odisea, hemos utilizado el término, no, pero es alusión a su nombre. Y Ulises es el nombre latinizado de este héroe. Lo cierto es que la Odisea, pues, trata nuevamente con este intento de Ulises de regresar a Grecia para encontrarse con Penélope, su esposa, y Telémaco, que era su hijo. Pero lo que le debió costar 2 semanas a Ulises, según esta narrativa, esta epopeya mitológica o épica, lo que debió ser 2 semanas o a lo sumo un mes, se convirtió en 10 años. Y la Odisea trata de, digamos, el periplo y toda esa complejidad. Porque sin perder de vista el viaje, debió regresar en un mes, pero ya que lo hicieron en embarcaciones pequeñas y con personas que iban remando, tomó esta en una década, y en la narrativa se conjugan fenómenos naturales, factores humanos e intervenciones de deidades mitológicas. Lo interesante es que algunos estudiosos, especialistas de la literatura griega, y los que se están acercando ahora por la influencia de Ashotegui a la dimensión conductual, dicen que la Odisea es típicamente un poema de migración. Es un poema de migración. Me llama también la atención que los bardos de aquel entonces se preocuparan por medio del canto de hablar de las hazañas y las miserias humanas de su tiempo. Y yo me planteaba a mí mismo, y esto suena ya como que a una de las conclusiones o recomendaciones anticipadas, si no estamos necesitando más bardos en la teología, más bardos biblistas, más bardos en la pastoral, más bardos en la educación cristiana, más bardos en la educación teológica, me refiero, capaces no solo de cantar las hazañas humanas, sino las miserias humanas, y tratar de vincular lo trascendente con la realidad, para darle un sentido, porque eso es lo que hacía un bardo, más que una cuestión meramente estética, y vaya que la estética tiene profundidad más que solamente adornar. Aquí hay un dato interesante que les quiero compartir, es que hay quienes se han puesto a hacer el viaje a replicarlo y lo presentan con gran verosimilitud. Pero más allá de la historicidad de esto, lo que no se puede negar es que en esta obra encontramos algunas categorías que han sido importantes para todos los tiempos. Ya voy a entrar nuevamente a niñez y a migración, y específicamente al acercamiento de Ashotegui. Pero en la Odisea encontramos intentos por darle sentido a la realidad. En la Odisea encontramos las contradicciones de la naturaleza humana y sus relaciones. Encontramos las intrigas del poder. Y más concretamente encontramos entonces un poema de migración. Fíjense algo interesante. Probablemente, no lo he dicho, la Odisea tiene 24 cantos. Me di la tarea de repasarlos y parece que hay que dar algunas lecturas a estas literaturas universales. Probablemente la mejor muestra de indefensión con respecto a Ulises es que cuando estaba prisionero de Polifemo, el cíclope caníbal, hijo de Poseidón, que él quería escapar, Cíclope le hace una pregunta, y miren lo que responde Ulises. Cíclope, ¿me preguntas por mi ilustre nombre? Pues voy a decírtelo. Mi nombre es Nadie. Nadie me llaman siempre mi madre, mi padre y todos mis camaradas. ¿Qué encontramos acá? Si para sobrevivir hay que ser nadie, se ha de permanecer invisible como migrante, sin identidad, ni autoestima, ni integración social, encontramos que sin ello no puede haber salud mental,
ni puede haber una realización humana plena o deseable. La salud mental requiere de identidad, de reconocimiento saludable y de una integración a la comunidad donde se va. Y es precisamente lo que está mostrando Ashotegui a la sociedad y que nosotros desde la educación teológica y desde la pastoral debemos tomar para cuestionar nuestros contenidos, cuestionar nuestros espacios, cuestionar nuestros abordajes y por supuesto cuestionar nuestro acompañamiento a la niñez migrante. Hay tres categorías que quiero mencionar de Ashotegui que fueron para mí entrañables. Él habla de estresores, habla de lo que son potenciadores del estrés del migrante, el estrés crónico, y habla luego de síntomas. Y voy a hacer un resumen de esto para ya ir a cerrar con algunas recomendaciones del tipo bíblico o teológico pastoral. El primer estresor, según Ashotegui, tiene que ver con la separación familiar. 2 minutos, estimado Richard, por favor. Bien, me habías hablado de 20, así que me lo has recortado, pero vamos a ver qué podemos hacer. Está bien, vamos a tratar acá. Lo que dice Ashotegui es que el primero es la separación de la familia. Allí encontramos a un Ulises que nunca quiso ni poder ni inmortalidad, le ofrecieron inmortalidad y siempre prefirió regresar a su casa. El segundo es el estresor del fracaso y el miedo, saber que el proyecto no se da. Imaginen a un niño en esa situación. El tercero tiene que ver con la ausencia de redes de apoyo. Ulises padeció la ferocidad de Poseidón, pero había alguien que se llamaba Atenea que se preocupó por él. La necesidad que tienen los niños migrantes de comunidades de apoyo, de redes de apoyo, finalmente el llanto y la tristeza. Los cantos quinto, séptimo, noveno y decimoprimero abundan en lágrimas, en llanto, en miradas perdidas en el mar y cuánto lloran los niños migrantes. Y la final es la confusión y la fatiga. Como ya no sé que no me queda mucho tiempo, quiero irme a las observaciones y conclusiones. En el canto 9 se habla de los lotófagos, porque eran personas que al comer la flor de loto ya perdían el deseo de regresar a sus tierras. Ulises se negó a comer eso porque mantuvo viva la idea de que iba a regresar. Los niños siempre están mirando hacia atrás, están tratando de recordar la familia, las relaciones, las vivencias, en fin. Quiero concluir entonces con estas ideas. Esto está elaborado, si alguno tiene interés de lo escrito acá, yo se lo puedo hacer llegar en Word, pero las implicaciones que quiero traer. Primero, la manera de concebir la niñez. Ya no solo como objetos de un trato de cuidado y sujetos de derechos, sino como personas que viven, como lo vive un adulto. Eso hay que profundizarlo más, pero que ellos también son protagonistas del acompañamiento porque deben expresarse y decirnos cómo se es migrante desde el punto de vista de niño. Dos, rehuir, yo propongo a la pastoral y educación teológica al abordaje datificado, que es sesgado y fragmentado, nos ha hecho mucho daño. Hay más que solo datos y le hemos hecho el juego en la iglesia y en otros sectores a eso. Tres, desenmascarar la pretensión de deshumanizar la movilidad humana. Aquí hay personas y no solo se trata de un fenómeno, es decir, poner el énfasis en quiénes son y cómo vienen más que en cuántos están llegando. Cuatro, recuperar la dimensión emocional y humana de la movilidad humana en general y de la infancia en particular. 5. Retomar los aportes anteriores de los buenos intentos de diálogo entre psicología y fe, ciencia y conducta pastoral, ciencia de la conducta y pastoral. 6. Aprovechar los aportes interdisciplinarios actuales. Recomiendo leer a Ashotegui. 7. Revisar la manera en que leemos el texto y cómo podemos dialogar con otras narrativas de la cultura para enriquecer la pastoral. 8. Replantear nuestros procesos y espacios a la luz de estos estresores. La gente necesita redes, necesita llorar, necesita sanar, en fin. Hay mucha confusión y fatiga. Y finalmente, trabajar más y mejor la dimensión socioemocional de la movilidad humana desde los hogares, desde las iglesias y desde los seminarios. Muchas gracias, Yair.